Listo, vamos a dar inicio. Muy buenas noches a todos. Gracias por haberse conectado. En esta noche vamos a ver el tema de evaluación nutricional en pacientes con diálisis peritoneal por su servidora Gabriela Sinesio. Vamos a comenzar. Bueno, primero me gustaría hablarles o definirles lo que es enfermedad renal. De acuerdo a las guías CADIGO, que estas guías son guías especializadas que nos hablan acerca de la enfermedad renal, nos hablan de varios aspectos relacionados con esta enfermedad. Ellos nos definen a la enfermedad renal como una disminución de nuestra tasa de filtrado glomerular. Esta tasa debe de ser menor de 60 mililitros por minuto. Algo importante es que debe de estar presente por 3 meses, perdón, y también está acompañada de anormalidades tanto estructurales o funcionales que pueden ir alterando pues nuestra función. Entonces, algo importante es de que nos disminuye la tasa de filtrado glomerular, pero esto tiene que estar presente por más de 3 meses. Aquí es importante pues estar de la mano con nuestro profesional de la salud para estar revisando y viendo que sea durante ese lapso para poderlo diagnosticar como tal, como una enfermedad renal. Sabemos y conocemos que normalmente es una enfermedad irreversible y también es una enfermedad silenciosa. Muchas veces no sabemos que tenemos a lo mejor ya enfermedad renal en algún estadio porque es de evolución lenta. Muchas veces o en la mayoría de los pacientes se dan cuenta que ya tienen enfermedad renal hasta que ya requieren algún tipo de terapia sustitutiva o hasta que ya ven algo como anormal, a lo mejor se están edematizando, etcétera. Acuden a consulta con el médico, les mandan a hacer estudios, laboratorios, exploración física, realizan en consulta, etcétera, y ya es ahí donde pueden médico diagnosticar ya como tal algún grado de enfermedad renal y desafortunadamente pues ya en muchos casos ya llegan a requerir los pacientes algún tipo de terapia de reemplazo renal. Normalmente, pues ya conocemos que la clasificación de la enfermedad renal se divide en 5 estadios. Esto se clasifica de acuerdo con la tasa de filtrado glomerular y la albuminuria. Normalmente, pues es cuando están en etapa de prediálisis. Aquí viene la tablita. Esto es lo que viene siendo la tasa de filtrado glomerular y aquí viene la albuminuria. Aquí existen ya fórmulas, las podemos buscar también en internet y nos piden algunos valores. Podemos buscar como de cómo calcular tasa de filtrado glomerular o calcular tasa y ya les pide la edad, el sexo, algunos laboratorios, etcétera. Y ya de acuerdo a lo que ustedes introduzcan, les da el valor de su tasa de filtrado glomerular. Y ya, por ejemplo, aquí vendría siendo esto como en etapa prediálisis, donde ya llega a haber una disminución de nuestra tasa de filtrado glomerular. Se maneja como tal, como un semáforo. Vemos aquí verde, este está normal, y aquí en un estadio 2 se clasifica como ligeramente disminuido, teniendo una tasa de entre el 60 al 89. Ya un estadio 3 pues llega a ser de ligera a moderadamente disminuido, hasta que ya llega a un estadio 5 que ya es menor a 15%, a 15, perdón, del filtrado glomerular. Y en este caso, los pacientes que ya lleguen a estar por debajo de una tasa de filtrado glomerular de 15 ya requieren como tal una terapia de reemplazo renal. Aquí más que nada, pues ya el médico va viendo de acuerdo a las condiciones del paciente, sugerencias, etcétera, cuál tipo de terapia sustitutiva es la que se adecua más de acuerdo a su condición. Esto ahorita lo vamos a ir revisando más adelante, pero también sabemos, y hay que conocer algo importante, que dentro de la enfermedad renal van a existir diversos factores de riesgo que lo pueden ocasionar. Muchos de ellos van a ser factores que podemos prevenir, por ejemplo, la hipertensión o la diabetes. Normalmente el 80%, por así decirlo, de los pacientes que tienen enfermedad renal, más que nada es por enfermedades como la diabetes y la hipertensión, son las dos causas más comunes. También por obesidad, tabaquismo, enfermedades cardiovasculares, dislipidemias, también por malformaciones congénitas que luego llegamos a tener como tal dentro del riñón, hiperuricemia, etcétera. Entonces son varios factores de riesgo que nos pueden causar el que tengamos alguna enfermedad renal. También, por ejemplo, cálculos renales, poliquistosis, pielonefritis, enfermedad de Alport, los productos químicos, la exposición a ciertos químicos también, aunque muchas veces a lo mejor o desconocíamos esto, también hay casos que llega a haber falla renal porque estuvieron expuestos a algunos químicos. El uso de medicamentos, aquí es algo que siempre les comento, de preferencia no se automediquen siempre que sea de la mano con su profesional de la salud, porque aquí como estamos viendo es un factor de riesgo para poder tener enfermedad renal. Entonces mejor que sea prescrito por su profesional de la salud.
Y bueno, ya como tal, como vimos en la clasificación de la tasa de filtrado glomerular, ahí nos mencionan que cuando ya se tiene una tasa menor a 15, ya se requiere como tal un tipo de terapia sustitutiva, ya sea diálisis peritoneal, hemodiálisis, o en su caso, pues si se tiene un donador enseguida, pues un trasplante renal, ¿no? En cuanto a la diálisis y hemodiálisis, aquí pues el médico, el profesional de la salud, a lo mejor platicaría con el paciente, los familiares, ver cuál es la opción más adecuada de acuerdo a las condiciones, o a lo mejor pues sí estar valorando más que nada la condición física del paciente para ver qué tipo de terapia sustitutiva es la mejor o la más adecuada para el paciente. En este caso vamos a estar hablando un poquito más de la sesión que viene siendo diálisis peritoneal, pero recordemos que también la hemodiálisis viene siendo un tipo de terapia sustitutiva. A nivel mundial, aproximadamente el 11% de la población en terapia de reemplazo renal reciben diálisis peritoneal. Esto es aproximadamente 272,000 pacientes en el mundo. Y bueno, los países en los que llega a haber mayores eh, pacientes que llegan a tener diálisis peritoneal viene siendo China, Tailandia, Reino Unido y en este caso pues también nuestro país que es México. Y bueno, vamos a empezar a hablar un poquito acerca de lo que es la diálisis peritoneal. Sabemos que como tal, la diálisis peritoneal es un tipo de terapia sustitutiva que va a ayudar también a nuestro riñón. Sabemos que dentro de la enfermedad renal, nuestro riñón ya no trabaja de la forma adecuada. Entonces, este tipo de terapia va a ayudar a realizar las mismas funciones, parecido a las funciones, por así decirlo, que realiza nuestro riñón. Como tal, la diálisis peritoneal va a utilizar el revestimiento del abdomen o vientre del paciente para poder filtrar la sangre dentro del organismo. Va a estar haciendo como un intercambio entre una bolsa que va a tener una solución y la otra bolsa donde se va a estar desechando. Normalmente pues es la solución de diálisis que es la que se va a estar conectando hacia el abdomen y va a tener otra bolsa donde se va a estar desechando pues las toxinas, los líquidos, pues más que nada lo que desecha nuestro riñón cuando está de forma sana, ¿no? Normalmente esto se va haciendo durante ciertos lapsos. Entonces, por ejemplo, después de algunas horas, ya que se drena la solución y las toxinas del abdomen, hay que vaciar pues la bolsa donde está saliendo todo el desecho, ¿no? Ya que a lo mejor nuestro profesional de la salud nos puede indicar o decir qué es lo recomendable para poderlo desechar. Y bueno, ya posteriormente se va poniendo una bolsa nueva para la diálisis, etcétera. Entonces, más que nada, por ejemplo, aquí está como la imagen. Aquí está la bolsa de la solución. Aquí vemos en que se conecta la bolsa de drenaje, el catéter y bueno, aquí pues más que nada es la bolsa de la solución que va a estar entrando dentro del organismo, donde va a estar trabajando ahí pues adentro para poder desechar en este caso pues las toxinas, que es lo que estamos comentando, y los líquidos que no son necesarios en nuestro organismo para que estén dentro de esta bolsa de drenaje y después ya se pueda desechar. Es como tal como viene siendo un poco la diálisis en general. Sabemos que existen dos tipos de diálisis. Tenemos la diálisis peritoneal continua ambulatoria y la peritoneal automatizada. Esta, la diálisis peritoneal continua ambulatoria, normalmente se realiza de forma manual, lo puede realizar el paciente, familiar, algún cuidador. Los profesionales de la salud normalmente llegan a capacitar en este caso ya sea al familiar o si el paciente mismo lo realiza, para que pueda como tal realizarse la diálisis peritoneal. Vienen siendo bolsas dializantes de 2 litros aproximadamente y bueno, aquí se llaman los intercambios, que es como las bolsas que se van a ir cambiando. Esta como tal, en esta diálisis se va a hacer varias veces durante el día o la noche para así poder lograr la depuración o la ultrafiltración, perdón. Y la diálisis peritoneal automatizada, aquí en este caso se requiere una máquina especial, ya aquí, no sé, a lo mejor a veces hay institutos que las llegan a prestar. La verdad desconozco si es un poco costosas. Entonces, bueno, ya quien la pueda adquirir o se la puedan prestar, en este caso pues la tienen. Y más que nada en esta muchas veces la conectan en la noche, entonces en la noche se está haciendo el trabajo de la diálisis y ya al día siguiente el paciente pues ya lo desconecta, lo retira, etcétera, y ya continúa con su vida normal. Y bueno, más que nada esta a lo mejor es un poco más práctica porque se está realizando durante la noche. Algo importante es que ambas modalidades llegan a tener 3 momentos clave, que viene siendo la infusión de líquido de la diálisis, la estancia o permanencia en la cavidad peritoneal y bueno, ya para finalizar, el drenaje de líquido de diálisis y ultrafiltrado neto.
Entonces, estos tres son los ciclos esenciales que llega a haber dentro de la diálisis peritoneal. Dentro de los beneficios que podemos encontrar dentro de la diálisis, más que nada es que va a aumentar la flexibilidad y la independencia. También a lo mejor ya no es el ir tanto a una unidad de hemodiálisis, el estar ahí 3 o 4 horas, más el traslado. Puede decirse que se ahorra un poco más de tiempo. Y pues algún extra es que pues lo podemos realizar en nuestra casa o mientras estamos dormidos, que se está haciendo el proceso, etcétera. Mayor flexibilidad en su estilo de vida, por lo mismo de que sabemos que cuando a lo mejor estamos en hemodiálisis, pues tenemos que ir a las sesiones, ¿no? Entonces eso ahí a lo mejor ya se interrumpen los tiempos, o a lo mejor ya nos interrumpe algunas actividades, etcétera. Y bueno, también algo aquí, pues el equipo es portátil, entonces lo pueden trasladar, depende también si van a algún lugar. Aquí yo más que nada es, yo les recomiendo de que si están a lo mejor de que ya tienen que tomar alguna decisión de ya estar en terapia sustitutiva, lo contemplen y lo platiquen con su profesional de la salud para que vean cuál es como la más adecuada, cuál les gusta, cuál a lo mejor prefieren de acuerdo a sus condiciones, etcétera. A mí personalmente dentro de, de mi profesión me ha tocado pacientes que prefieren la hemodiálisis o hay quienes les ha ido muy bien con la diálisis peritoneal. Entonces aquí, como todo igual en el tratamiento nutricio, ya es de acuerdo a las preferencias y condiciones de cada paciente. Como tal, también dentro de los beneficios que nos otorga la diálisis, pues es de que a lo mejor no se te requieren tantas agujas diario y normalmente es un poco más inodoro. También, bueno, como la diálisis peritoneal se realiza a diario y esto limpia continuamente la sangre, se está recibiendo una diálisis pues más frecuente, ¿no? Algo importante que hay que considerar en el caso de las personas que están tomando, van a tomar diálisis peritoneal, pues es como en todo, ¿no? Va a haber cambios, entonces es importante que los tomen en cuenta. Por ejemplo, dentro de un cambio físico puede ser que se vayan a sentir un poco llenos del abdomen, es algo normal, a lo mejor va a ser por cierto lapso en lo que se va acostumbrando su organismo. También hay que tener cuidado, para evitar el riesgo de infecciones. También pues está cuidando que el lugar esté limpio, también las condiciones, eh, utensilios que vayamos a utilizar, etcétera. También un lugar donde se pueda guardar el equipo y los suministros de la diálisis peritoneal, a lo mejor una zona pues únicamente exclusiva para el tratamiento de la diálisis. Y pues bueno, también algo importante que deben considerar es que deben de tener un catéter implantado en el abdomen durante todo el tratamiento. Entonces, o sea, aquí es valorar un poco el 50-50, ver qué tipo de terapia sustitutiva pues se les acomodaría un poquito más, ¿no? Y bueno, ya entrando en cuanto al abordaje nutricional dentro de la diálisis peritoneal, aquí más que nada también algo importante dentro de la diálisis peritoneal es que debemos de estar cuidando también el estado nutricio del paciente. En el caso de que tenga sobrepeso o obesidad, pues estarlo tratando, ¿no? Que esté en un peso sano. Lo mismo sucede. Si tiene algún grado de desnutrición, valorar también, tomar las recomendaciones necesarias para que no caiga en algún grado de desnutrición o en su caso también un desgaste energético proteico, que es algo que no queremos que suceda en los pacientes con enfermedad renal. También está cuidando la cantidad de proteína que debe estar consumiendo, al igual pues ya es la cantidad de proteína un poquito más alta, a diferencia de los que están en etapa de prediálisis. También el prevenir alteraciones metabólicas, por ejemplo, derivadas de la absorción de glucosa, tanto en la cavidad peritoneal. Son algunos aspectos que debemos de estar cuidando dentro del estado nutricional de los pacientes. Aquí más que nada, por ejemplo, hablando del desgaste energético proteico, se ha visto que aproximadamente entre el 32 y el 49% de los pacientes que tienen diálisis peritoneal llegan a presentar desgaste energético proteico. Este desgaste se puede prevenir con recomendaciones brindadas en este caso por el nutriólogo, el profesional de la salud, para así poder llevar un tratamiento nutricio óptimo al estar consumiendo la cantidad de energía, de proteínas necesarios. El desgaste energético proteico más que nada va a ser una disminución tanto de reserva de energía como de proteína. Entonces, pues aquí se ve que se está trabajando a la par. Entonces, el paciente llega a estar normalmente en un grado de desnutrición pues ya un poco más avanzado, más a lo mejor algunas complicaciones que se pudiese dar por lo mismo de la enfermedad renal, a lo mejor como inflamación, estreñimiento, etcétera. Entonces queremos también mejorar la calidad de vida del paciente. Entonces es algo importante que debemos de estar previniendo. Normalmente este desgaste energético llega a ser o llega a pasar por ciertas razones, por ejemplo, porque el paciente presenta anorexia por falta de apetito. Entonces aquí
nosotros, el profesional de la salud, valoramos, hacemos historia clínica, vemos de acuerdo si está comiendo bien el paciente o no. En su caso, por ejemplo, si está perdiendo el apetito, pues ya se hace el uso de algún suplemento alimenticio. Aquí tenemos que estar buscando alguno que sea reducido en fósforo, potasio y sodio, que sea alto en proteínas, en calorías, también que les guste el sabor, es algo importante. O sea, ya en varios suplementos, pero también es importante que les guste el sabor, que no contenga azúcares añadidos. Claro que veíamos, la mayoría de la población con enfermedad renal tienen diabetes, entonces también hay que cuidar ese aspecto. También, por lo mismo que se llega a presentar el desgaste energético, pues viene siendo por procesos como la inflamación, por condiciones sistémicas, más que nada por la diabetes, o condiciones autoinmunes que más que nada van conduciendo por la enfermedad renal. Algunas causas y consecuencias que puede ser que nos genere este desgaste energético proteico, por ejemplo, en cuanto a las causas, pues viene siendo la pérdida de la función renal y la generación de toxinas urémicas. Las toxinas urémicas, más que nada, también se dan por parte, perdón, de la dieta que se está llevando. Se ha visto normalmente que se generan más que nada por el consumo elevado de proteína de origen animal. No es que ya no la consuman porque les va a generar toxinas urémicas, al contrario, más que nada es estar cuidando las cantidades y frecuencias que se esté consumiendo, porque al final de cuentas también la proteína animal nos está brindando beneficios hacia la salud, pero aquí más que nada es estar cuidando las cantidades en que se esté consumiendo. También dentro de las causas, pues va a ser por alteraciones metabólicas que vienen siendo propios de la misma enfermedad renal, como lo viene siendo enfermedades cardiovasculares, fragilidad, depresión. Aquí algo importante también que hay que cuidar es con la fragilidad. Entonces, por ejemplo, si el paciente tiene el fósforo alto y llega a tener llega a haber fragilidad del paciente con enfermedad renal. Entonces, también debemos de estar cuidando pues estos minerales, cardiovascular, infecciones y bueno, por ende todo en conjunto también pues incrementan los costos, ¿no? Entonces, debemos de estar cuidando y previniendo más que nada para tenerle o brindarle un mejor estado de salud al paciente. Ahora vamos a ver un poco de los macronutrientes. En el caso de la energía, las guías Kadoki, que estas son guías que están enfocadas en los pacientes también con enfermedad renal, ellos nos mencionan que se debe de dar un aporte de energía de entre 25 a 35 kilocalorías por kilogramo de peso ideal al día. Aquí nosotros, el profesional de la salud, vamos a estar valorando qué cantidad de calorías vamos a estar brindando. Y les vuelvo a repetir, cada caso de los pacientes es único, no todos los pacientes van a estar consumiendo, no sé, 35 kilocalorías. Aquí nosotros valoramos, hacemos un recordatorio de 24 horas, estamos revisando qué es lo que está consumiendo el paciente, porque a lo mejor si no come mucho y yo le doy 35 kilocalorías, es muy probable que no va a cumplir con la dieta al 100 porque va a ser mucha comida. Entonces vamos empezando poco a poco, se va incrementando las calorías, etcétera, ¿no? Entonces por eso se hace un plan nutricio individualizado, porque se valora cada aspecto del paciente, su historia clínica, son un sinfín de cosas que se hace dentro del abordaje nutricio del paciente, pero aquí de acuerdo a lo que nos mencionan las guías, pues esto va de entre 25 a 35 kilocalorías. Aquí puede ir hasta 35 kilocalorías con menos de 60 y 30 para mayor de 60 con poca movilidad. En el caso de la proteína, que era algo que les mencionaba, a diferencia de una etapa de prediálisis, donde sabemos que la cantidad de proteína es mucho menor, ya tanto en hemodiálisis y diálisis peritoneal, la cantidad de proteína que debe consumir el paciente ya es un poco más alta. Puede ir de entre 1 a 1.2 gramos por kilogramo, independientemente, perdón, del tipo de transportador que esté utilizando el paciente. Lo mismo que en la energía o las calorías, también nosotros aquí hacemos valoración de acuerdo a la cantidad de proteína que damos que es la necesaria o la que requiera el paciente.
Algo importante también que tenemos que estar cuidando dentro del tratamiento nutricio de los pacientes con enfermedad renal es el consumo de fibra. Ya normalmente los pacientes con enfermedad renal, ya sea también que estén en terapia sustitutiva, en este caso diálisis peritoneal o hemodiálisis, llegan a padecer muchísimo de estreñimiento. Más que nada también es por el tipo de dieta que llegan a tener. Es una dieta a veces muy restrictiva, no quieren comer muchos alimentos como frutas, verduras, leguminosas, etcétera, que ahorita vamos a ver y pues estos brindan varios beneficios para los pacientes con enfermedad renal. Entonces, normalmente la dieta es muy bajita en fibra y les ocasiona como tal estreñimiento. Es por ello que se recomienda que tengan un aporte de fibra de entre 25 a 30 gramos al día para en este caso pues tratar complicaciones como lo viene siendo el estreñimiento. Se ha visto que dentro del consumo de fibra se ha asociado con un menor riesgo de inflamación y menor riesgo de mortalidad en los pacientes con enfermedad renal. Entonces aquí vemos y atrae más beneficios para ellos el consumo de alimentos ricos en fibra. También se ha visto que una ingesta baja en fibra se ha relacionado con mayor rigidez arterial, mayor probabilidad de muerte, mayor riesgo de eventos cardiovasculares, también concentraciones altas de biomarcadores inflamatorios. Entonces, aquí ya llega a haber evidencia que nos menciona acerca del consumo de una dieta a base de proteína vegetal. También nos brinda más beneficios, como disminución de la presión arterial, el prevenir enfermedades metabólicas, en su caso, retrasar la progresión de la enfermedad renal y disminución de la mortalidad. Ya actualmente están viendo nuevos estudios donde están valorando la dieta a base de plantas o más que nada es como incluir la proteína vegetal a la dieta, no es como tal que se hagan vegetarianos por completo, no, o sea, es integrarlos ya a la alimentación, que es algo que anteriormente no lo hacían por miedo al potasio que iban a tener las frutas, verduras o fósforo por las leguminosas, etcétera. Pero ya actualmente se está viendo evidencia que nos menciona lo contrario, sino que nos está dando más beneficios para los pacientes con enfermedad renal. Por ejemplo, aquí les traigo este estudio que nos habla acerca del consumo de fibra que se dio en una población en pacientes con diálisis peritoneal, se hizo en Pekín. Es un estudio de corte prospectivo. Como tal, dentro de este estudio se hizo un consumo aproximado de 8.2 gramos al día de fibra. Por ejemplo, aquí les puse una tablita con algunos de los resultados. Miren, aquí se las explico un poquito. Aquí nos menciona la cantidad de fibra que se estuvo consumiendo. Lo marca aquí como bajito, que es menor a 6.2 gramos al día, medio de 6.2 a 8.3 y alto más de 8.3 gramos de fibra al día. Aquí nos menciona las muertes que hubo como tal dentro del estudio y vemos y fue mayor la cantidad de defunciones que hubo en la población que consumía menores cantidades de fibra. Fue una población de 186 los que fallecieron, a diferencia de los que tuvieron un mayor consumo de fibra, que fue de 100. Igual lo mismo aquí, en eventos cardiovasculares, los que consumieron menores cantidades de fibra fueron 68 personas, a diferencia de los que consumieron mayor cantidad de fibra, que fue 43. Y el riesgo de infecciones fue mayor en los que consumen cantidades de fibra, 41, y los que consumen más cantidad de fibra, más de 8.3 gramos al día, 29. Entonces aquí vemos y la cantidad, pues tanto de complicaciones es menor en la población en la que llegan a consumir mayores cantidades de fibra. Mm. Este esquema me gusta mucho mostrarlo porque nos habla un poco acerca del tipo de proteína y la fibra, que era lo que les mencionaba, que un consumo excesivo de proteína animal nos va a generar unas bacterias que se llaman bacterias proteolíticas. Estas bacterias proteolíticas van a generar las famosas toxinas urémicas. Y estas toxinas urémicas pues nos pueden ocasionar mayor inflamación, que es una complicación común que tienen los pacientes con enfermedad renal, estrés oxidativo y una mayor progresión de la enfermedad renal, que es algo que no queremos que suceda. A diferencia de un consumo de fibra o de proteína de origen vegetal, aquí nos generan bacterias sacarolíticas, lo cual nos genera ácidos grasos de cadena corta y disminuye aquí en este caso los procesos de inflamación. Entonces aquí vemos y pues nos explica un poquito más acerca de tanto bacterias proteolíticas y sacarolíticas y aquí como tal podemos ver en este caso la generación de toxinas urémicas en la proteína de origen animal. Les vuelvo a recalcar, no es que ya no la consuman, hay que estar cuidando cantidades y frecuencias
de la mano de nuestro profesional de la salud, es quien nos va a estar indicando la cantidad que debamos de consumir. También las guías Kadoki, que era lo que les mencionaba, que son guías enfocadas en la enfermedad renal, ellos nos mencionan que dentro del tratamiento de la enfermedad renal, independientemente ya sea hemodiálisis o diálisis peritoneal, se recomienda que se dé o se incluya una dieta mediterránea o la adopción de una dieta a base de plantas, que incluyamos pues más que nada frutas, verduras, leguminosas, em, semillas, etcétera, como tal dentro del tratamiento. Anteriormente, muchas veces ya no lo incluían dentro de su tratamiento nutricio o evitaban ciertos alimentos, más que las frutas y verduras, por miedo al potasio. Ahorita ya actualmente se está viendo que no, que lo debemos de incluir. Esta dieta mediterránea, solo un poquito acerca de ella, como tal, ellos fomentan un poquito más el consumo de verduras, de fruta, leguminosas, cereales no refinados, frutos secos, el consumo de aceite de oliva y bueno, también el consumo de proteínas, ya sea lácteos, pescados, un bajo consumo de carnes rojas. Normalmente ellos manejan este tipo de pirámide, es una de la dieta mediterránea. Es, me gusta mucho mostrarla porque nos enseña, es una descripción un poco más gráfica de cómo viene siendo este tipo de dieta. Y algo aquí también que se me hace muy importante es que dentro del pilar o la parte más grande de la pirámide, nos muestra el fomento de la actividad física, que es algo importante también que debemos de realizar la población en general. También los pacientes con enfermedad renal pueden realizar actividad física, obviamente también que vaya de la mano de un profesional de la salud. También el comer acompañado de familia, amigos, etcétera, sin distracciones. Y bueno, ya posteriormente tenemos aquí el consumo de agua, de tés, de infusiones, de preferencia que sean sin azúcares añadidos y agua natural. Y bueno, posteriormente le siguen las frutas, verduras, el aceite de oliva, que es algo fundamental dentro de la dieta mediterránea. Luego algunas semillas como nueces, cacahuates, pistaches, lácteos. Ya viene, ya hasta acá el consumo de alguna proteína, pescados, pollo, carnes rojas, etcétera. Pero ya hasta acá en la punta, pues ponen los azúcares, que de preferencia más que nada pues es evitarlos, más que nada evitar los azúcares, también embutidos, de preferencia pues estamos evitando y optar más por lo que venga pues en una parte de abajo de la pirámide. Se ha visto también que este tipo de dietas ayuda a la reducción de lípidos y modulación de sus efectos, también es antiinflamatorio, antioxidante, ayuda a mejorar también la microbiota intestinal, que es algo también fundamental dentro del tratamiento de los pacientes con enfermedad renal. La mayoría de los pacientes llegan a tener también una disbiosis muy alterada, tanto por el consumo de medicamentos, el estilo de vida que llevan, a lo mejor la dieta que no era muy buena, etcétera. Entonces ya cambiar la dieta, a lo mejor si lleva una dieta occidental, ya cambiarla a una dieta mediterránea va a estar mejorando nuestra microbiota intestinal, ya no va a haber tantos síntomas gastrointestinales que a lo mejor podían presentar anteriormente, como inflamación, estreñimiento, etcétera. Y bueno, les muestro este semáforo donde nos habla acerca de algunos alimentos que son bajos, medianos y altos en fósforo y potasio. Pero aquí más que nada, por ejemplo, no es que evitemos estos alimentos que están en rojo. Les vuelvo a recalcar, es que estemos dando las cantidades y frecuencias en que se esté consumiendo. Y más que nada, por ejemplo, bueno, no se llega a ver mucho, pero vienen las cantidades que nos da por porción. Pero aquí igual es de acuerdo a lo que nos esté recomendando nuestro profesional de la salud. Pero más que nada lo pongo porque quiero recalcarles o mencionarles que es importante que incluyamos todos los grupos de alimentos dentro del tratamiento nutricio de los pacientes con enfermedad renal, hablando de frutas y verduras, leguminosas, cereales, semillas, etcétera. Algo importante, pues más que nada que se debe de hacer dentro de este tratamiento o al momento de que implementemos, utilicemos más proteína vegetal, podemos implementar las técnicas culinarias. Estas técnicas culinarias nos permite disminuir minerales que contengan los alimentos, por ejemplo, fósforo, potasio, calcio, etcétera. Aquí, bueno, está la técnica de remojo. Esta se utiliza más que nada, por ejemplo, en leguminosas. Entonces, por ejemplo, no sé, vámonos con los frijolitos. Aquí, más que nada, por ejemplo, es poner a remojar los frijoles durante todo un día. Ponemos a remojar 100 gramos de frijol con 1 litro de agua por 24 horas. Dentro de esas 24 horas,
vamos a hacer 3 cambios de agua cada 8 horas. Entonces ya, pasan 8 horas, retiro el agua, pongo agua limpia, etcétera. No se tomen en el agua que estemos retirando porque dentro de esa agua se están quedando los minerales que estamos desechando. Entonces no se la vayan a consumir y bueno, a lo mejor se pueden agregar alguna plantita también para no estar desperdiciando el agua. Y más que nada es esto, o sea, que pasen 24 horas y se hagan 3 cambios de agua durante ese lapso. Está bien siendo la técnica de remojo. Ya una vez que pasaron las 24 horas, podemos implementar la técnica de doble cocción. Ponemos igual agua limpia en nuestros frijolitos, los ponemos a cocer de la manera habitual y en cuanto suelte el primer hervor, vamos a apagarlo, retiramos esa agua, ponemos agua limpia nuevamente y los terminamos de cocer hasta que tengan la consistencia deseada. Estas técnicas ayudan a disminuir fósforo, potasio y calcio que llegan a tener algunos alimentos, en este caso por las leguminosas, y bueno, se recomienda para que sí puedan incluirlas más dentro de su alimentación y ya se ha visto que ayuda a disminuir las concentraciones de estos alimentos. Y bueno, ya finalmente tenemos otra técnica que es la técnica de congelación. Esta técnica como tal nos va a ayudar a disminuir el potasio de los alimentos. Aquí más que nada es que se congele como tal el alimento. Si se le puede retirar la pielecita o la cáscara, de preferencia quitársela y lo cortamos en pedacitos chiquitos, ¿no? Pequeños más o menos y lo ponemos a congelar por al menos una semana. Ya que pasó esta semana, lo podemos utilizar para realizar alguna preparación, para alguna receta, etcétera. Y bueno, vemos si son técnicas muy sencillas que podemos estar implementando, recomendándoles a los pacientes para que la puedan hacer tanto en frutas, verduras, leguminosas, proteína, etcétera, y ayuda a que disminuya estos minerales y que ya no tengan tanto miedo y ya puedan incluir más alimentos dentro de su tratamiento nutricio. Y bueno, ya para finalizar, pues ya vimos que es importante el tratamiento nutricio en los pacientes en terapia sustitutiva, en este caso en diálisis peritoneal, para prevenir algún grado de desnutrición o desgaste energético proteico. Vuelvo a recalcar que es un tratamiento individualizado. Se valoran todos los aspectos, antropometría, historia clínica, laboratorios, etcétera. Ya en el caso de que también, bueno, se haga la valoración y vemos que el paciente a lo mejor está perdiendo apetito, no quiere consumir alimentos, etcétera, se puede hacer uso de un suplemento, igual que vaya de la mano de su profesional de la salud. Algo importante también, pues la implementación de la dieta mediterránea, al incluir más frutas, verduras, leguminosas, semillas, cacahuates, nueces, pistaches, etcétera. Y bueno, se puede implementar por las técnicas culinarias para que ayude a disminuir los minerales que tengan estos alimentos. Ya vimos que nos brindan varios beneficios para los pacientes con enfermedad renal. Entonces, más que nada, pues se está cuidando las cantidades, frecuencias en que se esté consumiendo y hacer el uso de las técnicas culinarias. También, pues se puede utilizar hierbas de olor para sazonar los alimentos, también un trabajo multidisciplinario que se esté trabajando el médico con el nutriólogo, el nefrólogo, etcétera, para así tener una mayor calidad de vida para los pacientes, se sientan más cómodos y sea un tratamiento óptimo, ¿no? Y bueno, de mi parte sería todo. Muchísimas gracias.